Muy buenos días a todos los que ya están allí en esta preciosa mañana de miércoles, ya 15 de diciembre. Estamos precisamente a mitad de mes y qué bendición poder estar aquí, la preciosa presencia de nuestro Padre Celestial en esta hora de la mañana, de madrugada, como dijo el salmista, de madrugada te buscaré. Hay algo especial cuando usted y yo nos levantamos en la madrugada a buscar la presencia del Señor, y el hecho de que hoy estés aquí conectado en este precioso devocional, mi despertar con Dios, sé que hace un eco allá en los cielos, y sé que Dios está allí atento a tu oración, a mi oración, y a lo que hoy nos disponemos a meditar en su preciosa palabra, porque estamos de antemano escuchando atentamente la voz de Dios. Y como les dijo siempre al pueblo de Israel, si oyeres atentamente mi voz y fueres obediente a mis mandamientos, entonces empieza a declarar el Señor toda una serie de bendiciones que sé que van a ser derramadas sobre tu vida, porque hoy te has dispuesto a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Amén. Quiero invitarte allí donde estás a que podamos orar en esta preciosa mañana, podamos entregarnos al Señor y que sea Él derramando de su preciosa presencia en medio de tu vida y en medio de mi vida. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana de miércoles. Te bendecimos, glorificamos tu nombre y te exaltamos, Señor, porque no hay nadie como tú, Jesús. Gracias por tu hermosa presencia en medio nuestro, porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque tú eres nuestra ayuda, nuestro socorro, porque en ti, Señor, tenemos ese refugio seguro y podemos estar confiados. Como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y hoy nos levantamos con esa misma confianza, creyendo en ese especial cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros, y que el control de tu mano no se te escapa absolutamente nada, que tienes cuidado, mi Rey, del más mínimo detalle, y que aun cuando nosotros se nos pasa por alto en nuestra mente, tú estás atento, tú estás allí siendo propicio a nuestro clamor, a nuestra necesidad, pero sobre todo a nuestra oración, Padre eterno. Gracias te damos, mi Rey. Bendigo a todos los que están de aquel lado escuchando este precioso mensaje, y que sea tu presencia ministrándoles y tu palabra, Señor, direccionándoles en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy quiero compartirte una palabra que me encanta muchísimo. Siempre la vivimos repitiendo, y yo creo que va a hablar fuertemente a tu vida, y se llama: la verdad os hará libres. Yo he aprendido mucho estudiando este pasaje, y quiero compartir contigo lo que de parte de Dios el Señor trae hoy a nuestras vidas. Amén. Y te invito a que me puedas acompañar al libro de Juan, capítulo 8. Vamos rápidamente, si tienes a la mano tu Biblia, si no, la voy a leer seguidamente a favor tuyo. Juan capítulo 8, vamos a leer desde el verso 29. Ok. Verso 29 dice de la siguiente manera: y el que me envió está conmigo. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado. Miren la certeza y la convicción de Jesús: pues siempre hago lo que a Él le agrada. Miren la convicción que tenía Jesús de lo que Dios estaba haciendo por medio de Él. Pero ¿por qué tenía esta convicción? Porque Él siempre buscaba hacer lo que al Padre le agrada. Cuando tú y yo buscamos siempre hacer la voluntad de Dios, podemos caminar en esta convicción de que Él está con nosotros y de que nunca nos abandona. Y sigue diciendo la palabra: entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él.
Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, les respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Amén y amén. Vemos que muchos creyeron en Jesús, ¿verdad? Muchos de los que aquí estaban escuchando el mensaje de Jesús creyeron en él. Pero ¿qué pasa aquí? Pasa algo muy interesante. Y es que no creyeron en Jesús de la forma correcta. El pueblo seguía pensando que Jesús era ese Mesías, pero ese líder político que había venido a libertarlos del yugo romano. Como les he comentado en devocionales anteriores, el pueblo judío estaba esperando a un líder militar que viniera a traer esa liberación del pueblo judío del yugo de Roma, del yugo de los dirigentes romanos que tenían cautivo al pueblo de Israel. Y eso era lo que ellos creían, y así era como estaban creyendo en Jesús, de esta manera, no de la manera correcta. Ellos creían que Jesús podía ser el Mesías político que estaban esperando. Pero cuando usted ve el verso 31, dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas. Muchas veces nosotros, como seres humanos, nos acercamos a Jesús porque creemos que Él viene a hacernos solamente el milagro que nosotros necesitamos, o que lo buscamos como cuando usted va al doctor y le dicen necesito que me haga esto y esto otro, pero el deber del doctor no es atenderle lo que usted quiere, sino examinarle para ver qué es realmente lo que usted está padeciendo y recetarle conforme al parecer físico que usted esté presentando. Y muchas veces queremos ir a la iglesia o queremos buscar de Dios solo con un fin específico y no por lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. No realmente porque veamos a Dios como ese Padre, sino como con un interés especial. Igualmente estaba pasando con los que en esa época creyeron en Jesús. Y Jesús inmediatamente aclara este pensamiento erróneo en aquellos que habían creído en Él. Él inmediatamente empieza a enseñarles, en ese corazón amoroso y bondadoso, empieza a explicarles que lo que ellos estaban pensando al creer en Jesús y al pretender seguirle, no era lo correcto, no era que se iban probablemente a desilusionar o estaban siendo cimentados en ideales emocionalistas y no en lo que realmente debían ser cimentados, que era en la palabra de Dios. Entonces vemos que aquí hay tres cosas que Jesús trae claridad a estos nuevos creyentes, y lo primero es en la fe. La fe solo tiene valor si la colocamos en la palabra de Dios. La fe solamente tiene esa validez o ese poder si está cimentada si nuestras convicciones están siendo firmes, puestas en la palabra de Dios. Porque yo no puedo decir que tengo fe en Jesús, pero no camino en su palabra, no camino en la voluntad de Dios. No puedo decir, no, es que yo tengo fe en que Dios me va a sanar, si yo no conozco
lo que Dios habla en su palabra. Yo no puedo decir solamente, no, estoy esperando la voluntad de Dios para mi vida, si ni siquiera sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida que está plasmada en su palabra. Entonces, no podemos cimentar nuestra fe en nuestras emociones o en lo que nos dicen o en lo que escuchamos o en lo que alguien apareció y me profetizó y me dijo. Nuestra fe debemos colocarla en la palabra de Dios, en lo que Jesús nos está enseñando, en lo que Jesús nos está diciendo, más que en lo que cualquier persona nos pueda venir a decir. Ellos habían creído en Jesús, pero creían de Él lo que ellos querían, y nuestra fe debe estar cimentada en lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra, y no en lo que surge de nuestra propia imaginación o de nuestras emociones. Porque en nuestras emociones queremos muchas cosas, anhelamos muchas cosas de muchas formas diferentes, pero en Dios encontramos que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y los planes de Dios para todos aquellos que le amamos son de bienestar y no de mal. Entonces, cuando podemos entender eso en su palabra, podemos entregarle nuestras cargas y nuestra vida a Jesús y poder caminar en una fe genuina, que no se limita a las limitaciones humanas, sino que va más allá, en espera y en busca al mismo tiempo de lo que Dios tiene y quiere traer a nuestras vidas. Lo segundo que Jesús les trae claridad aquí, aparte de su fe, de que no la colocaran en un ideal, sino en la palabra de Dios. Lo segundo es que la verdadera fe es perseverante. La verdadera fe es persistente. Porque Él le dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, les está diciendo ahí, dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y allí puedo leer en el libro de Lucas, te invito a que me puedas acompañar rápidamente, en Lucas capítulo 8, en el verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, hablando de la parábola de la semilla, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Quiere decir que cuando usted recibe la palabra, usted no la suelta, sino que usted ora, clama, gime por esa palabra hasta que la ve cumplida en su vida. Usted le derrama su vida delante del Señor hasta que el Señor cumple con esa palabra que le ha dado. Por eso siempre debemos recordar las promesas de Dios. Y esa era otra cosa que Jesús les quería también enseñar aquí al pueblo judío, de que la verdadera fe es aquella que persevera, que se mantiene fiel a las enseñanzas de Jesús, a la palabra de Dios. Y la prueba de que la fe es auténtica se demuestra por la permanencia en la palabra, por la fidelidad que usted y yo tenemos para con la palabra de Dios, para con la voluntad de Dios, el permanecer allí firmes, aunque el mundo se nos venga encima, usted tener la certeza y la convicción de que Dios le va a levantar, de que Dios está peleando por ti y que no te va a dejar solo, que va allí delante tuyo peleando como poderoso gigante todas esas batallas y librándolas, levantándote como vencedor, como vencedora en todas y cada una de ellas. Lo tercero que Jesús les enseña aquí a este pueblo que podemos leer aquí en el libro de Juan, dice que es creer en Él de una manera, como dice las Escrituras, para los que han venido de pronto en este estudio, creer en Jesús como dice las Escrituras. ¿Y qué implica esto? Implica entrar en una relación de discípulo con Jesús. ¿Y qué hace un verdadero discípulo? Un verdadero discípulo es aquel que profundiza constantemente en la verdad revelada en la palabra de Dios, se somete a ella
y hace de ella una norma para su vida, una prioridad en su vida, la pone por obra. Un verdadero discípulo no solamente es el que está allí con el maestro, es aquel que está aprendiendo constantemente del maestro, que está meditando, profundizando en todo lo que el maestro hace, cómo el maestro hace las cosas, lo que el maestro le enseña, y luego va y recibe toda esa sabiduría, todo ese conocimiento y pide ayuda a Dios para ponerlo por obra, para caminar en eso que está aprendiendo. Ese es un verdadero discípulo. Y dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y luego nos sigue diciendo en el verso 32 algo muy importante. Y es, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando siempre hablamos de este versículo, pensamos es en la palabra de Dios. Y sí, tiene mucho que ver con la palabra de Dios. Pero cuando Jesús habla aquí de la verdad, debemos entender que Él está hablando de sí mismo. Y conoceréis a Jesús, que es la verdad. Y Jesús va a traer libertad a tu vida. Y conoceréis a Dios por medio de Cristo, porque dice la palabra que Él vino a darnos a conocer al Padre, a darnos a conocer la voluntad de Dios. Y conoceréis a Jesús, que es la verdad, que es la vida, que es el camino, y eso va a traer libertad a tu vida, porque el único que tiene poder para traer libertad a tu vida es Jesús. La palabra de Dios que ellos antes conocían, que los judíos antes conocían, la ley dada por medio de Moisés, ¿eso para qué les servía? Para entender cuán pecadores somos, cuán equivocados estamos y qué tanto estamos desagradando el corazón de Dios. Para entender que no nos las sabemos todas, que no somos perfectos y que necesitamos ayuda, y que esa ayuda solo nos las puede proporcionar Jesús, quien viene no a condenarnos ni a juzgarnos, quien viene a enseñarnos, quien viene a mostrarnos ese pecado y bueno, listo, has pecado, ahora qué vas a hacer con ese pecado. Yo te puedo perdonar, yo te puedo salvar y te puedo dar una segunda oportunidad para que por medio de mí, o sea Jesús, con el poder de Cristo en tu vida, tú puedas vivir y puedas caminar en la voluntad de Dios y puedas ser un cumplidor de la ley, de los estatutos y de los mandamientos de Dios, porque sin Cristo no lo puedes lograr. Sin Jesús tú no puedes caminar en obediencia a la palabra de Dios, porque en esta carne te es muy difícil orar, te es difícil ayunar, vigilar, ser obedientes a la voz de Dios. Pero cuando es Cristo en ti, cuando haces las cosas en las fuerzas de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, es allí donde vas a poder lograr caminar en esa obediencia que Dios tanto te está pidiendo. Porque si usted va al Antiguo Testamento, hay muchas prohibiciones, ¿verdad? Y a veces lo más apetecido es lo que más nos prohíben, es lo que de pronto nos dicen, no toques eso, y usted va y lo toca. No hagas esto, usted va y lo hace. Entonces a veces lo que mayormente nos dicen no es lo que primeramente usted y yo buscamos, porque a eso nos lleva la carne, a eso nos lleva nuestra humanidad. Pero cuando entendemos que es Cristo en nosotros el que hace todo posible, usted dice, no, ahí sí voy a caminar con el Señor y voy a ser obediente y voy a recibir todo lo que de parte de Dios está dispuesto para mi vida. Y podemos entender esto un poco más como lo expresa el apóstol Pablo. Me encanta porque él no es ajeno a esta situación. Y en Romanos capítulo 7, en el verso 14, dice de la siguiente manera, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque muchas veces está en nosotros el deseo y
excelentes y espectaculares intenciones de agradar a Dios. Pero nuestra carne no nos lleva a agradar a Dios, nos lleva a desagradarle. Por eso necesitamos someterle a la palabra, a la voluntad de Dios. Y esto es lo que Jesús está diciéndole aquí a estos judíos, que ellos estaban ensimismados, creyendo que porque eran de X religión ya no necesitaban más nada, estaban perfectos. Y Jesús les dice: no, ustedes necesitan de mí, necesitan recibirme en sus vidas para poder cumplir con la ley, para poder ser acreedores de las bendiciones abrahámicas. Y la ley nos muestra esa condición de esclavitud al pecado, pero el Señor se estaba mostrando como esa verdad. Y por eso Él les decía: y conoceréis la verdad y me conocerán a mí, dice el Señor, y yo traeré libertad a sus vidas. Y les responden en el verso 33, ellos tan bonitos: nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los hará libres? Ellos creían que porque eran descendientes de Abraham, ya, todo estaba perfecto. Muchas veces usted y yo nos creemos producto terminado. Muchas veces usted y yo, porque hemos afrontado ciertas circunstancias o porque hemos tenido ciertas experiencias en nuestras vidas, creemos que no las sabemos todas. Creemos que tenemos la respuesta y la razón de todo. Y resulta que no es así. Una de las cosas que nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Romanos es que no creamos que no las sabemos todas. Siempre necesitamos buscar la sabiduría de lo alto, siempre necesitamos la ayuda de Dios, siempre necesitamos de Cristo. Y esa es una de las cosas que Jesús también entra a contrarrestar en nuestras vidas. No creas que por ti solo vas a poder lograr las cosas. Es mucho mejor y mucho más factible cuando logramos las cosas caminando en la voluntad de Dios que cuando las buscamos en nuestra manera. Y Jesús les contesta en el verso 24. Y Jesús les contesta porque ellos estaban cegados por ese orgullo: es que yo soy descendiente de Abraham. Y sí, en Abraham nosotros por medio de Cristo como gentiles recibimos esas bendiciones y esas promesas dadas a Abraham, pero también tenemos que cumplir con los mandamientos y con lo que Dios nos está diciendo, y es recibir a Jesús, caminar en la verdad que es Cristo. Y Jesús les contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Romanos 6:16, te invito a que me puedas acompañar rápidamente. Dice Romanos 6, verso 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Miren a lo que nos está llevando a reflexionar el Señor en esta mañana. La verdadera naturaleza de la esclavitud viene ¿de dónde? Del pecado en nuestros corazones, que nos mantiene preso y mantiene preso a todo aquel que persiste en ello. ¿Que persiste qué? En ir en contra de lo dispuesto por Dios en su palabra, de ir en contra de la voluntad de Dios. Sí, todo aquel que persiste en ello, en esa incredulidad de ir en contra de la palabra de Dios, de ir en contra de las enseñanzas de Jesús, no crea que vive en libertad, vive en esclavitud del pecado. Porque muchas veces somos obstinados y nos dejamos llevar por el orgullo, por la soberbia, y no buscamos rendir nuestro corazón delante del Señor.
Pero aquí el Señor está siendo muy explícito y dice, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y más si persiste en lo mismo y no busca ser libre por la verdad de Cristo, por la verdad que Él nos enseña a través de su palabra. Y sigue diciendo el verso 35, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Necesitamos buscar ser hijos, no esclavos. El esclavo está siempre allí subyugado, limitado, no tiene potestad de nada. Siempre es a lo que le den, siempre es a lo que le permitan hacer, pero el hijo vive libre. Vive en libertad. Por eso sigue diciendo allí el verso 37, el verso 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la verdadera libertad que nos proporciona Cristo es espiritual y va mucho más allá del entendimiento humano, del conocimiento humano. No solo es libertad del pecado, sino de todos los efectos negativos que el pecado ha traído a nuestras vidas. ¿Y qué incluye esto? Incluye perdón, justificación, liberación de toda culpa, de todo sentimiento de culpa, de toda esa carcoma que muchas veces persigue tu mente, y nos da la tranquilidad de conciencia y nos regenera por medio de su Espíritu Santo. Es la verdadera libertad. Cuando nosotros caminamos en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, usted camina con una nueva vestidura. Usted no anda en aflicción de espíritu, sino que usted anda lleno de paz, lleno de gozo, anda tranquilo. Y si se presentan situaciones adversas que usted no ha provocado, sino que llegan, porque no estamos exentos de pasar por valles de sombra y de muerte, usted puede estar tranquilo porque sabe que Jehová adereza mesa delante de sus angustiadores, que Él está delante suyo, guiándole en la luz de la rectitud de sus caminos, y está allí ayudándole en todas las cosas, brindándole esa fortaleza y ese ánimo que usted necesita. Y termina diciendo el verso 37, claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham, pero aún así algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en sus corazones. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. ¿De quién estamos recibiendo el consejo? ¿Será que realmente estás viviendo en la libertad con que Cristo te ha hecho libre, o sigues todavía atado a la esclavitud, o sigues todavía viviendo en angustia, en opresión, en amargura, en enojo, en ira? Te dejas llevar fácilmente de todas las circunstancias que se te presentan. Quiero dejarte con dos pasajes allí mismo en Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando caminamos en la verdad que es Cristo, caminamos bajo la gracia y el pecado no se podrá enseñorear de ti. Y dice también más adelante en el libro a los Efesios capítulo 1, en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Está hablando de Jesús, de esa verdad que en el nombre de Jesús yo creo que está trayendo libertad a tu vida, de esa verdad que te puede hacer libre de cualquier cosa que te esté teniendo cautivo, cautiva. La verdad os hará libre y la verdad es Cristo Jesús. Debemos menguar, como dijo Juan el Bautista,
Yo debo menguar para que Cristo crezca en mí, para que Cristo reine en mi vida. Y es esto lo que te va a permitir caminar y vivir en una genuina libertad. Porque no es libre aquel que dice ser libre, es libre aquel que realmente vive en libertad, aquel que realmente tiene su gozo completo en Cristo Jesús. Amén. Te quiero invitar a que oremos. Quiero dejarte con esta reflexión y que puedas meditar en esta palabra y puedas decirle: Señor, gracias. Gracias porque en mi corazón, Señor, yo he tenido cabida para tus enseñanzas. En mi corazón yo he atesorado, Padre Celestial, tu palabra, y creo en mi corazón que también mis hermanos que están allí escuchando este mensaje. Gracias por tu preciosa presencia en medio nuestro, mi Dios. Gracias, mi Rey, porque una vez más, Señor, podemos confiar en ti. Podemos, Señor, tener la convicción de que tú no nos abandonas, de que tú no nos dejas, de que siempre estás allí con cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias porque tú eres fiel, eres maravilloso y eres eterno, y no hay nadie como tú, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Hoy invito a todos mis hermanos allí conectados y los que van a seguir escuchando esta palabra para que dejen atrás las viejas estructuras, para que dejen atrás todo lo antiguo, todo lo viejo, todo lo que no proviene de tu parte, mi amado Dios, y podamos abrir no solo cabida, sino que podamos vaciar nuestros corazones para estar dispuestos a recibir tus enseñanzas, a recibir tus mandamientos, a caminar en fidelidad, Señor, a tu voluntad, a caminar en fidelidad a lo que cada día tú estás trayendo a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, te entregamos toda dureza de nuestros corazones, toda necedad, toda terquedad, Señor, toda soberbia, todo orgullo, Señor, que no nos permita reconocer que te necesitamos y que separados de ti nada podemos hacer, mi Dios. Te entregamos todo aquello que no proviene de ti, Señor, y abrimos las puertas de nuestra vida, de todo nuestro ser, de nuestra mente, de nuestros corazones, para que tú entres y cenes con nosotros, Señor. Aún de aquellas áreas, Padre, que te habíamos negado, que te habíamos rehusado, hoy las rendimos delante de ti, para que seas tú, Señor, ese camino, esa verdad y esa vida en cada uno de nosotros, y que podamos, Señor, de recibir ese galardón, Señor, que está dispuesto para todos aquellos que te buscan con una fe genuina, con una fe no fingida, con una fe firme en tu palabra, Señor, y en el conocimiento tuyo, mi Rey. Gracias te damos en esta mañana, te bendecimos, te glorificamos. Bendecimos tu nombre, Señor, porque traes libertad, porque traes sanidad, porque traes tiempos nuevos, Señor. Yo lo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te bendigo. Gracias por prestarme tus oídos en esta mañana, por prestar tus oídos a la poderosa palabra de nuestro Señor. Y te invito para que sigas meditando, escudriñando las Escrituras. Recuerda que Él dijo que su gloria estaría contigo y estaría conmigo. Levántate a creerlo en esta preciosa mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga fuertemente. Chao, chao. Busco lentamente tu voz, tu respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?